glorioso, grandioso, poderoso, inescrutable, inmensurable, eres Dios. Y estás aquí entre nosotros y también con mucha misericordia envías tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos es tan útil porque nos enseña tu voluntad. Permite que tu Espíritu Santo aquí presente, nuestro iluminador, guíe las palabras del predicador, así también como tome posesión de nuestras mentes y corazones para asimilar, Señor, el alimento espiritual. Más que todo, Señor, no queremos solamente asimilarlo, sino también ser hacedores de tu palabra y ponerlos por obra. En Cristo lo pedimos. Amén. El Talmud es la recopilación de antiguos escritos rabínicos. Y en el Talmud está la historia del rabino Akiva. Cuenta que estando Akiva preso, otro rabino llamado Josué le trajo agua. Pero lo que pasa fue que el guardia derramó la mitad del recipiente, por lo que quedó muy poquita agua. Entonces, el rabino tuvo que tomar una decisión muy importante porque el agua se usaba para el lavado ceremonial. Entonces, si la usaba para el lavado ceremonial, se exponía a morir de sed. Así que él ahí estuvo deduciendo y pensó, bueno, el que come con manos sucias perpetúa un delito que debiera ser castigado con la muerte. Mejor me muero de sed que transgredir las tradiciones de mis antepasados. Eso fue lo que dedujo. Quiero decirle que hay gente que va a ir al infierno por darle mayor importancia a sus tradiciones que a lo que dice la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida enfrentamos el dilema, todos los días, cada momento, enfrentamos el dilema si obedecemos, sí o no, la voluntad de Dios. Todos los días. No hacer la voluntad de Dios es un acto de rebelión, ¿no es cierto? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Y eso es lo que es precisamente pecado. Irónicamente, aquellos que más dicen hacer la voluntad de Dios son los que con mayor frecuencia la quebrantan, teniendo que hacer lo que dice un dicho en inglés, ponerse el pie donde está la boca. Es cierto. Bueno, el nuevo tema que Jesús trata en el Sermón del Monte es acerca de la ley. Y hoy queremos aprender a tener una correcta relación en lo que es la gracia que disfrutamos todos en Cristo y la ley. Ahora, ¿se imagina este mundo sin ley? Sin leyes judiciales, sin ética moral. ¿Se imagina tener que manejar sin leyes de tránsito? Bueno, a lo mejor aquí en la ciudad de Cape Coral no nos fuera de tanto problema, pero ¿se imagina ir a las ciudades de Miami o Los Ángeles o Nueva York y que no hayan leyes de tránsito? Yo no saldría de mi casa. ¿Se imagina el mundo sin ningún tipo de regulación o reglamento? Cualquiera pudiera causarnos un agravio y no tener cómo defendernos. Cualquiera pudiera entrar a su casa, quitarle todas sus posesiones y usted no poder hacer nada. ¿Por qué? Porque simplemente no hay ley. Entonces, la ley es importante. Fíjese que a pesar de las leyes y las sanciones que existen hoy día, los hombres las quebrantan, las víctimas sufren consecuentemente y vivimos en un mundo relativamente, no voy a decir malo, sino altamente peligroso.
Precisamente en estos días, el jueves, salió en el programa Inside Edition el caso de una madre sofocando a su bebé de meses en la cama del hospital, sofocándolo una y otra vez, su propia madre. Pero todos ustedes oyeron las noticias de lo que acabó de suceder en Miami, como una madre tiró el carro hacia un canal y el propósito de ella era suicidarse, y como el carro no se hundía, ella misma estaba tratando de ahogar a sus niñitos. Eso es teniendo leyes y sanciones. Ahora imagínense si viviéramos en un mundo que no hubiera leyes. Hermano, Dios es el creador, pero Él también es el legislador. Y este mensaje hay que tomarlo con mucha seriedad, porque Él a través de la Biblia muestra grandemente su carácter santo y su carácter justo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ustedes creen de un hogar donde los padres no le pongan leyes a sus hijos y los hijos hagan lo que bien les venga en gana? ¿Qué ustedes creen de un hogar así? ¿Cuál va a ser el resultado? Posiblemente no tan siquiera hijos malcriados, hijos criminales. Eso es nuestro hogar, y nosotros como padres le ponemos parámetros a nuestros hijos porque los amamos. ¿Usted cree que Dios va a crear este mundo a los seres humanos y que nos va a dejar sin ley? Claro que nos tiene que dar la ley, pero hermanos, si Él nos da la ley, es para ser obedecida. ¿Por qué? Porque dice la palabra, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nos tenemos que someter a las leyes divinas y a la autoridad de Dios. Y por eso digo, hacer lo contrario es un acto directo de rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Por eso les decía al principio, cada vez, cada día, cada instante yo me expongo a esto. Cuando está delante de mí la tentación, ahí yo me expongo o a hacer la voluntad de Dios o a hacer mi voluntad, que casi siempre es contraria a la de Dios. Y eso es lo que es pecado. Si usted no sabía lo que era pecado, eso es lo que es pecado. Y dice la Biblia que toda alma que pecare, morirá. Por tanto, pecar es más serio de lo que nosotros pensamos, porque se trata de tener que enfrentar la justicia divina al juez y creador de este universo, que es fuego consumidor. Así que por eso vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, y ver lo que el Señor nos está hablando a través del Sermón del Monte. Mateo 5, 17 al 20. ¿Ya lo tiene? Síganme con la vista, dice: ¿no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren cómo el mismo Señor habla aquí de aquellos que hacen o no hacen, aquellos que enseñan y no enseñan acerca de la ley, que es lo que Él está hablando. Qué triste que hay cristianos hoy día, y también tengo que mencionar líderes revolucionarios modernos,
que entienden que al estar bajo el pacto de gracia significa desentenderse de la ley del Antiguo Testamento. Hay personas que piensan así. Nosotros sabemos que estamos bajo un pacto llamado pacto de gracia, y se llama así porque esto es un convenio nuevo que hizo Dios con el hombre. ¿Por qué? Estuvimos leyendo la ley en nuestra lectura bíblica en Éxodo, y es obvio que ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir con todo lo que está establecido, con todas esas demandas que el Señor nos expone. Nadie está capacitado ni preparado para cumplirla. El Señor dice ahí claramente que quebrantar un solo mandamiento, aunque sea muy pequeño, ya esto es quebrantar la ley. Por eso fue que Dios envió a Jesucristo a la tierra, y usted lo sabe, que Él vino a la tierra para cumplir con toda justicia, para ponerse en nuestro lugar, para morir por nuestro pecado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Por eso Romanos 5, del 1 al 2, habla de estar justificados con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, gracias le damos a Dios por eso, ¿verdad? Pero el estar justificados ante Dios por medio de Cristo en ningún momento quiere decir que seamos negligentes o ignorantes a las leyes de Dios. Eso sí, yo aclaro, no cumplimos la ley para autojustificarnos. Eso es lo que es imposible. El que piensa hacer eso es el que dice, Gálatas 5:4, cayó de la gracia. No se trata de que yo tengo ahora que volverme un legalista y cumplir estos mandamientos para yo salvarme o mantener mi salvación. No es lo que está tratando de decir Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No es nuestro, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero como creyentes justificados en Cristo, nuestro deber es someternos a la voluntad de Dios y, claro, como resultado tendremos una mejor calidad de vida. Fíjense que desde el principio Dios nos dio la ley. Si la ley estaba ahí representada en aquel árbol prohibido del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17 dice claramente que Adán y Eva no podían comer de este árbol, porque este árbol es el representante de la ley. Y la ley cumple grandes propósitos divinos. Y les voy a mencionar 6 propósitos de la ley. Número 1. La ley muestra el carácter ofensivo del pecado y hace conciencia del mismo. O sea, es la ley que nos hace conciencia de nuestra condición de pecado. Romanos 7:7. La ley evidencia nuestra condición pecaminosa, pero no solamente eso, sino lo horrendo de esta condición, porque sabemos que la consecuencia del pecado es la separación de Dios. 3. La ley es una prueba de obediencia del hombre hacia Dios. Eso que Él ha puesto ahí para decir, ahora les voy a probar si realmente me son obedientes. 4. La ley mejora las condiciones de vida de los hombres. Eso lo sabemos. Porque fíjense que inmediatamente que Cristo viene a nuestros corazones, nosotros mejoramos nuestra calidad de personas y con esa calidad de persona influenciamos nuestra sociedad o todo lo que está a nuestro alrededor. 5. La ley de Dios está escrita en el corazón del hombre y Dios le da una conciencia que le está dictando cuando anda mal y cuando anda bien. Romanos 2:14. ¿No es cierto eso? ¿No es cierto que cada vez que estamos ante una tentación, escuchamos esa voz que nos dice, no lo hagas, no lo hagas? ¿No es cierto? ¿A cuál obedecemos? Ahí donde se pone de relieve quién está señoreando en la vida, si está señoreando Cristo o sigues tú sentado en el trono de tu corazón. Pero otro de los propósitos grandísimos de la ley, hermano, es llevarnos a Cristo.
La ley nos lleva a Cristo. Cuando nosotros entendemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad y que tenemos un problema grave, sino un caso judicial abierto delante del juez del universo, claro que nos lleva a Cristo y nos regresa con mucha gratitud. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, también le llamaban la ley, según Lucas 24:44. Y estos estatutos fueron dados allí, ustedes saben, en el monte Sinaí. Y fue prácticamente la constitución del Estado teocrático de Israel. Hermano, todo Estado tiene su propia constitución. La Constitución de los Estados Unidos, que es la ley suprema de este país, fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, en Pensilvania. Fue luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre del pueblo, por eso dice "we the people". Y la Constitución de este país tiene un lugar central en el derecho y la cultura política estadounidense. Porque todo estado tiene su constitución. Bueno, cuando Dios fue a constituir el Estado de Israel, ahí les dio la constitución. Y fue organizando al pueblo. Y estas ordenanzas regulaban 3 aspectos muy importantes de la vida. Yo le estoy haciendo todo este trasfondo porque el mismo Señor está ahí hablando de la ley de Moisés. Y estos son los 3 aspectos que regulaban al pueblo de Israel. Número 1, las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales, todo el sistema sacerdotal, etcétera, las fiestas, regulaban el culto. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes no me pueden adorar a mí como bien les venga en gana, cuando quieran y como quieran. No es así. Se trata de esta manera. Tienen que hacer esto, esto y esto y esto para poder rendirme culto. Muy bien. También les dio leyes que regularan la vida social. Estamos hablando de leyes de higiene, leyes de otros aspectos sociales. ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Israel? Ustedes no pueden hacer con sus vidas, en el espacio donde ustedes viven y con la gente con que ustedes conviven, lo que bien les venga en gana. No es así, es de esta manera. Pues fíjate que hay gente que dice por ahí: no, porque yo hago con mi vida lo que yo quiero. Ok, siga haciendo con tu vida lo que tú quieras, que vas a ver a dónde vas a ir. Se trata del que ríe de último. Pero ese era el objetivo de las leyes sociales. Y también Dios entonces le dio leyes que regularan la vida moral, ya la relación sobre todo del hombre con Dios y del hombre con el prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Es muy cierto que muchas de estas leyes, estoy hablando porque estoy aclarando que hoy día por ahí se predica que nosotros tenemos que desconectarnos del Antiguo Testamento. Muy conveniente para muchos, ya no hay que diezmar. ¿Okay? Cuando inclusive el diezmo, se ve la prueba del diezmo aún antes que fueran dadas las leyes de los 10 mandamientos, porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y bueno, cosas así muy relativas que cada cual hoy día lo toma a su conveniencia y no se da cuenta que, dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hermanos, estas leyes, algunas fueron dadas exclusivas para el pueblo de Israel porque era su constitución teocrática. Pero escuchen muy bien esto. No dejan ninguna de esas leyes de revelar algo muy, pero muy glorioso. De reflejar el carácter santo y justo de Dios. Del mismo Dios de Israel, que es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy día.
Hay muchas cosas que sí, pertenecían dentro de su contexto a aquella cultura, a aquella época y específicamente a la nación de Israel. Pero Israel fue un pueblo escogido que debía ser modelo ante el mundo. Y no solamente modelo del mundo, estas leyes reflejan el carácter santo y justo de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, las leyes le muestran cómo es nuestro Dios. Ahora, vemos aquí en nuestro versículo, vemos a Mateo 5:17, que dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjate que no dice hasta que venga Cristo, hasta el nuevo pacto, o hasta lo nuevo que yo haga con la iglesia. No dice eso, dice hasta que pase el cielo y la tierra. Hasta el fin del mundo, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y menciona aquí un detalle muy interesante, quizá usted no conoce, la jota y la tilde. La jota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde era una pequeña proyección o trazo que servía para distinguir una letra de otra en lo que es el alfabeto hebreo. Ejemplo, si lo pudiéramos poner en un ejemplo, el palito debajo de la E mayúscula la distingue de la F mayúscula. Esa es una tilde. ¿Entiendes? ¿Qué me está enseñando Jesús con esto? Me está enseñando que aún los detalles más pequeños que nosotros pensemos que hay en las Escrituras son importantes y son significativos. ¿Sí? ¿Cuánto más la ley de Dios? Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. La abrogación de la ley para el cristiano no entraña una dejación de las demandas y expectativas de Dios para el creyente. Claramente el Nuevo Testamento habla de la ley. Ustedes saben que ahí en Mateo 22, del 36 al 40, Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos: amar a Dios con toda la fuerza del ser y amar al prójimo como a uno mismo. Pero ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿nos atreveríamos a decir que bajo el nuevo pacto podemos tener dioses ajenos? ¿Podemos? ¿Debemos tener y confiar en imágenes? Todo muy bien hasta ahora. ¿Debemos tomar el nombre de Dios en vano como los oh my God o ay Dios que yo escucho continuamente? Y realmente, hermano, es como si, por lo menos a mí, es como si me dieran un tiro en ese momento cada vez que yo oigo oh my God. Pero no es el oh my God, porque decimos del oh my God de los americanos, pero nosotros también los hispanos estamos, ay Dios mío, es el mismo oh my God, es lo mismo. Déjeme decirle, cuando usted pronuncia el nombre de Dios, no puede ser una expresión vaga. El nombre de Dios se pronuncia solamente para aclamarlo, para invocarlo y para adorarlo. Lo demás es tomar el nombre de Dios en vano. Hermano, y sigue vigente. Así que aprenda. ¿Podemos quebrantar el día de reposo? Cuando digo quebrantar el día de reposo no me refiero de una manera legalista, pero como dice Hebreos 10:25, ¿dejar de congregarnos? Claro que no. ¿Debemos de deshonrar a nuestros padres? No. ¿Bajo el nuevo pacto de gracia usted puede matar? No. ¿Usted puede adulterar? ¿Usted puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer? Porque es lo único que está aprobado delante de Dios. Lo demás es fornicación y adulterio. ¿Usted puede? ¿Puede robar?
aunque sea un palito de diente? Déjame decirle lo que es robar. Robar es, alguien pagó un precio por algo, aunque sea medio centavo. Como pagó medio centavo para tenerlo, le pertenece. Y si usted viene y lo coge sin haber pagado un costo, te está robando. ¿Quiere decir que ahora podemos robar porque estamos bajo la gracia? No. ¿Levantar falsos testimonios, que es mentir? No. ¿Codiciar lo ajeno? Tampoco. Hermanos, claramente, todavía nosotros, por eso el Señor dijo, yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla. Por eso nuestro segundo punto es cumplir la ley. Sigo enfatizando, el cumplimiento de la ley no es para salvación. Por favor, no malinterprete. No es para salvación, sino es para que nosotros tengamos pendiente nuestra pecaminosidad y podamos ir a Cristo para salvación y depender del Espíritu Santo para nuestra santificación. Pero miren lo que dice Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esto es lo que él quiso decir. La ley conlleva pena de muerte. El incumplimiento de la ley conlleva pena de muerte. Cristo pagó por nosotros, con su muerte, ¿verdad? Por eso es que los que están en Cristo no están bajo pena de muerte, no están bajo la ley, ¿ok? Sino bajo esa gracia que nos hace aceptos delante de Dios. Pero no estar bajo la ley no significa estar sin ley. Es lo que el Señor quiso decir aquí en el Sermón del Monte. No estar bajo la ley significa ya tú no vas a ser muerto o condenado por incumplir la ley. Mire, si fuera así, no hubiera ninguno de nosotros aquí vivo. Hubiera muchos Ananías y Zafiras, creo. Pero como no estamos bajo esa condenación de muerte gracias a Cristo, ya no tenemos que temer, pero no significa estar sin ley. En ningún momento. Al contrario, ahora la ley moldea nuestra conducta, no por temor al castigo, sino más bien lo que se ha apoderado de mí ahora como cristiano, no es tanto que si saco la mano me la cortan y la pierdo, sino el amor tan grande que yo le tengo a mi Salvador, el aprecio a esa sangre que me ha justificado ante Dios, es lo que va a servir ahora como cierto freno para mí ante las tentaciones y ante el pecado. Y por eso el Señor vino a cumplir la ley. Él mismo dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Qué triste que una persona se desentienda de Dios. Es muy triste. Cuando yo digo se desentiende de Dios, es que la manera de vivir es como si no existiera Dios, como si Él no fuera omnisciente, como si Él no fuera omnipresente. Es un desafío a su justicia y a su santidad, es un desafío a su voluntad, pensando de que nada nos va a pasar pues si hacemos esto, hacemos lo otro. Hay muchos que viven así, pero ¿sabe lo que es más triste de todo? Es que se proclaman cristianos. ¿Cómo tú te proclamas cristiano
sabiendo que el costo de tu justificación fue el sacrificio de Cristo, y vas a estar pisoteando esa sangre, pecando una y otra vez, deliberadamente, sin ningún tipo de carga de conciencia. No es posible. Por eso dice Pablo en Romanos, ¿continuaremos pecando? En ninguna manera. ¿Cómo es posible que vamos a vivir nosotros como si no existiera Dios? Y como si no le tuviéramos que dar cuenta a nadie. Se dan cuenta que eso es endiosarse. Se dan cuenta que esa fue la tentación del diablo a Adán y a Eva. El día que comas de ese árbol, quiere decir quebrantes la ley, vas a ser como Dios. Y eso le encanta a la gente, ser su propio Dios. Y se sientan en sus propios tronos. Pero es precisamente rebeldía directa en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, la ley que fue dada en el Sinaí, ya con esto concluyo, bueno, aprendimos que es la constitución de la nación de Israel, igual que Estados Unidos tiene su constitución. Hay aspectos de esa constitución que fueron de contenido privado, aunque ellos servían de modelo para el resto de las naciones. Pero lo importante de esa ley es que pone de relieve el carácter y la voluntad de Dios. Lo pone de relieve. Pero no solamente pone de relieve eso, sino que el carácter y la voluntad de Dios es lo que a mí me conviene. O la gente piensa que venir a Cristo ya es dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. No, porque la religión te obliga a no hacer esto, no hacer lo otro. Eso no es así. Cuando el Señor te dice sí, es porque te conviene. Pero cuando te dice no, es para que no te extrayes. Tómalo de esa manera. No es porque Dios sea un Dios tirano y malo, no, Señor. La ley no solamente refleja su carácter, su voluntad, pero está para nuestra conveniencia. Nosotros mismos probamos que en un lugar donde hay orden se vive en paz. Y ustedes saben lo más increíble de todo esto, es que no hay ser más justiciero que el ser humano, porque nosotros continuamente andamos así, pero así. Cuando andamos nosotros así es porque estamos probando que yo sé bien lo que yo tengo que hacer. Y qué es bueno y qué es malo. Y me paso así, como si tuviera una pistola en la mano. Somos justicieros, la queremos ver en los demás, pero no queremos reconocer nuestros propios errores. Okay. Todo eso aprendemos cuando el Señor dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sí, lo que fue aquellas leyes ceremoniales, todo eso sí fue abolido, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Ya nosotros no tenemos por qué seguir ese sistema de leyes ceremoniales o religiosas. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Pero el resto de las leyes, hermanos, estarán vigentes hasta que el cielo y la tierra pasen. Y nosotros debemos de tener cuidado de esto. Atender los principios divinos es de sabios, ignorarlos es de necios. Así que, hermanos, aquí vemos dos extremos peligrosos, que es la verdad central de este mensaje, lo que yo quiero que usted se lleve con usted. Ser salvos por gracia no significa vivir neciamente en libertinaje, ignorar los mandamientos, los reglamentos y los principios bíblicos. Si usted tiene esta mentalidad, dudo mucho que haya nacido de nuevo. Dudo mucho. ¿Okay? Pero tampoco el cristiano se puede volver un antagonista legalista. Son las personas que, por tal de cumplir la ley, como hacían los fariseos, se olvidan de la justicia, la misericordia y el amor. Tengan cuidado con ese otro extremo de la ley. Hay dos extremos. Mucho cuidado. La correcta de la relación entre la ley y la gracia es que en Cristo Jesús no estamos bajo la ley. Quiere decir, no estamos bajo condenación de muerte. Pero
no estamos sin ley. Todavía tenemos mandamientos que guardar, reglamentos, principios bíblicos que atender y obedecer. En otras palabras, yo no puedo vivir como a mí me da la gana. Yo no puedo vivir de una manera relativa. Si yo soy cristiano, tengo que vivir como me dice la palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermano.